Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los saluda Natasha Sheikh y esto es Volviendo a nuestra esencia. Ante todo, un abrazo enorme a quienes están viendo este video, a quienes apoyan esta comunidad, que dejan sus comentarios. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. De esa manera, llegamos a cada vez más corazones y más personas descubren este apostolado que tiene como fin llevarnos a vivir en esa esencia como hijos amados de Dios. Hoy les quiero compartir un testimonio de vida transformador que resalta, que destaca el valor de nuestra fe y de cómo Dios todo lo hace nuevo y todo lo restaura. Es el testimonio de una mujer bellísima que desde muy joven vivió, desde niña, vivió el dolor más profundo con una infancia marcada por el abuso de quien debía cuidarla y protegerla, su padre. Pero eso no es una historia de dolor, es una historia de esperanza, porque ese dolor, esa sombra, esa cruz que debió cargar durante muchos años, al ser no solo abusada por su padre, pero abandonada por su madre, fue soportada por la gracia divina, fue restaurada por el amor de Dios y fue sostenida por el amor maternal de la Santísima Virgen, que llevó a que Sandra Broncina descubriera en el catolicismo el sentido, el propósito de su vida y fuera restaurada. Un testimonio que sé que va a llegar a muchos corazones, que los invito a que lo escuchen con un corazón abierto y que lo compartan con personas que ustedes crean la historia de Sandra les pueda servir. Disfrútenlo, me dejan sus comentarios y me encanta leerlos como siempre y denle like al video y a la entrevista si les gustó. Bienvenidos. Muy bien, aquí tenemos a nuestra invitada de Volviendo a nuestra esencia el día de hoy, querida Sandra. Gracias por compartir con nosotros este espacio. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí compartiendo contigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Sandra. Bueno, nos saludas desde Buenos Aires, te conectas desde Buenos Aires. Conocí tu testimonio hace poco y debo decirte que me conmovió profundamente y me conmovió profundamente porque soy una mujer muy cercana al corazón de la Santísima Virgen María y saber que ha sido la Santísima Virgen María la que le ha dado sentido, trascendencia a toda tu vida y la que te ha traído hasta hoy, hasta donde estás, para llevar testimonio, para compartir la verdad de que Dios hace todas las cosas nuevas es ella. ¿Cómo podrías describir hoy en día tu relación con la Santísima Virgen María? Es la madre que nunca tuve, que siempre busqué sobre todas las cosas, y también veo en ella una gran aliada. Yo siento que yo estaba dando todas sus batallas de alguna manera y ella me dijo, bueno, dátelas de acá de dentro, que estás más protegida. Prácticamente fue eso, porque cuanto más estudio sobre la Virgen, más me enamoro. Su aparición en Fátima, el anuncio del comunismo, la batalla de Lepanto, cómo venció el Islam. Ella es, de hecho, la mujer más influyente de la historia de la humanidad, más allá de su figura femenina, que es, como propio Charles Kirk antes de morir dijo que María es el mejor antídoto contra el feminismo tóxico en América. Entonces, no hay cómo, yo ya no consigo separar mi vida, no podría separar mi vida de la madre más. Qué linda, por supuesto. Ella siempre está al lado de todos sus hijos. Hay unos quienes escuchamos, otros que nos demoramos un poco más, pero ella insiste, como buena madre, como dices tú, jamás nos abandona. Sandra, comenzamos con ese testimonio de tu vida, donde desde muy pequeña quien debió protegerte, quien debió cuidarte, fue tu mayor, eh, no sabría ni cómo decirlo porque es tu padre, pero fue la persona que más daño te causó. Cuéntanos cómo fue esa relación con tu papá y cómo fue salir de ese momento de oscuridad tan profunda. Y sí, el que debería haber sido mi héroe fue el que me abusó de niña, de 0 a 7 años, hasta que en la escuela descubrí lo que era pedofilia, porque en aquella época los consejeros tutelares entraban a explicar a los niños qué era la pedofilia para que ningún adulto malo le pudiera hacer daño, y ahí fue cuando pude parar con sus manipulaciones. Un niño no sabe la diferencia de sexo y cariño, entonces por eso, y eso es una información que siempre la repito porque hay muchos que son papás y mamás, y es muy importante tener esa comunicación con ellos para evitar, ¿no?
Y bueno, infelizmente tuve eso, yo lo denuncié a los 11 años, cuando tuve valor, o sea, a los 7 pude parar con los abusos, pero solo a los 11 tuve valor de contar a mi madre lo que pasaba, ahí lo denuncié, ahí dije que no quería verlo nunca más en mi vida. Y después a los 13 años, infelizmente volviendo de la escuela, un auto para pedir información, decía que era por un comercial de modelos, algo, y yo, una niña de 13 años ingenua, paré a dar información y terminé siendo raptada y violada por un desconocido. Y ese desconocido fue a la cárcel algunos meses después. Bueno, así que hasta los 13 años eso fue mi vida. Yo siquiera había formadome como una mujer todavía. Cuando sufrí la violación, hacían 2 años que había denunciado a mi padre y hacía un mes que había tenido mi primera menstruación. Entonces yo estaba desarrollando como mujer y me estaba preguntando si así se siente ser mujer, ¿no? Ese dolor. Entonces, bueno, eso es la parte triste de mi vida, pero que después se transforma con la gracia divina en lo que estoy aquí hoy. Una identidad femenina rota desde muy pequeña, precisamente porque tu identidad, tu sacralidad, tu cuerpo, todo fue completamente violentado por, como decíamos, primero que todo, siendo una niña inocente, pura, por tu padre. En toda esta situación, ¿dónde estaba tu mamá? ¿Qué pasó con la relación de tu mamá? ¿Pudiste? ¿Por qué no le decías o le dijiste a tu mamá lo que sucedía? Es una pregunta bastante interesante, nadie me la había hecho antes. Cuando yo me entero lo que mi padre hace conmigo, mis padres ya estaban separados, desde que yo tenía 5 años se separaron. A los 5 yo fui a vivir con él, estuve sola con él, que fue cuando más sucedieron los abusos. Y después a los 7 regreso con mi madre para estudiar en la escuela y bueno, y ahí vivíamos en ciudades separadas, mi padre y mi madre, ¿no? Y entonces cuando me voy con mi madre ya lo paso a ver una vez a cada 3 meses. Y ahí cuando él venía ya no sucedían los abusos porque yo había aprendido a evitar sus manipulaciones, porque siempre hay una forma de llegar, ¿no? El tema es que cuando yo me di cuenta de lo que era, llegué a casa y la veía a mi madre y ella estaba muy deprimida, extremadamente deprimida a punto de a veces estar sentada y chocándose la cabeza contra la pared, así pensando, a veces no teníamos que comer porque mi padre también dejó de ser proveedor y mi madre estudió hasta el tercer año de la primaria, era una mujer, es una mujer bastante ignorante, digamos, y sin las herramientas necesarias para lidiar con toda aquella problemática. Entonces, primero por piedad no lo hice, porque en mi cabeza, yo me acuerdo que cuando tenía 11 años, después de denunciar a mi padre, fui a la psicóloga, una psicóloga que el gobierno ofreció, pues no teníamos condiciones, que fue un ángel en mi vida y que mira el detalle, que después de años, cuando hablo con ella sobre mi conversión, descubro que siempre fue devota de la Virgen María. Esa fue Imagínate. esa fue la mujer que me ayudó a sanar. Eso es increíble. Está en mi libro. Yo tengo un libro y está todo esto ahí. Bueno, pero el hecho de que cuando empiezo a ir a la psicóloga, ella me pregunta por qué no lo dijiste antes a tu mamá, etcétera. Y yo dije, sentía que si ella supiera se podría matar. Y la psicóloga me dice, pero tenés la maturidad de una persona de 30 años. Es que no es una maturidad, o sea, o inteligencia, es sobre supervivencia. Cuando estás en un ambiente así, el niño termina teniendo percepciones que realmente son sorprendentes y eso fue lo que me pasó. Entonces yo sentía que ella no tenía las herramientas y solamente cuando yo tenía 11 años fue cuando, un día antes de mi cumpleaños de 11 años, cuando estaba por cumplir, ella dice, bueno, ahora que vas a quedar grandecita, quiero hablar sobre el tema de su padre, y ahí descubro que ella ya sabía que él era abusador. Pero según ella, en su cabeza creía que solo después que yo estuviera como a esa edad es que iban a empezar los abusos, porque mi padre ya había abusado de mi hermana. Y de hecho, mi hermana me lleva 14 años, y ella siempre trataba de protegerme y trataba de estar a mi lado máximo de tiempo posible porque ella sentía que cuanto más estoy con ella, menos chances de que él le haga algún daño. Y mi hermana era súper en contra que mi madre me dejara sola con él, pero aún así lo hizo. Bueno, yo no la culpo, sin embargo, no tenemos o sea, lo perdoné a él, que fue lo más difícil, la perdoné a ella, pero no son personas con las que tengo contacto, obviamente, porque después también, tras la violación, tampoco mi madre tuvo las herramientas, llegó a desconfiar,
de que yo pudiera estar mintiendo, y eso es algo que me dolió. Hoy, hasta el día de hoy, si hay una cosa que me agarra es cuando dudan de mí. Mm, Eso es una cosa que está tan marcada en mi identidad por mi integridad, porque creo que el momento más oscuro, por eso ahí está la importancia de la madre, porque de todo lo que viví, o sea, uno puede superar todo, pero el momento más oscuro es cuando estás en un momento de fragilidad muy fuerte y que tu propia madre ponga en duda tu integridad. Por suerte, los policías descubrieron el tipo que me violó, lo pusieron en la cárcel con todas las pruebas posibles, yo los ayudé. Hace poco tiempo volví a felicitar a los policías que me ayudaron. Hay uno que todavía sigue trabajando ahí, el otro ya se jubiló, y le pregunté cómo fue que lograron. Y él dijo: "Pero si tú nos ayudaste, viniste, hice el retrato hablado, fui al lugar del crimen, di todos los detalles de lo que había en el auto, y entre las cosas que habían en el auto había una imagen de la Virgen María, que fue a lo que pedí sobrevivir". Entonces, por suerte lo agarraron y ahí quedó comprobado que realmente yo no estaba mintiendo, que aquello había sucedido. Bueno, no había ni cómo estar mintiendo si yo llegué a la delegacia lastimada, pero bueno, infelizmente, esa fue la relación que tuve con mi madre, que durante la adolescencia, con tanto dolor y con tanto conflicto, terminó a un punto que la escuela la denunció por malos tratos, mi escuela, cuando yo tenía 17 años. Me sacaron de casa por una semana. La mujer que me daba estudio de la Biblia me recibió en su casa para que yo no fuera a un centro de menores, porque la consejera dijo: "No puedo llevar a una niña como vos, así, a un centro de menores donde pongo los chicos drogadictos que salgo de la calle". Pero después terminé volviendo y esperé a hacer 18 años y hice 18 años, al día siguiente yo ya no estaba en casa. Entonces, también, es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? y hay que Pero lo que me reconocer. hay que reconocerlo. Lo que dices tú, ha sido un proceso profundo de sanación. Hablarlo, yo creo que ya es un proceso mismo de sanación, compartirlo con los demás, ya es un proceso de cerrar ese capítulo, de reconocer que fue parte de tu historia, que no debe pasarle a ningún niño, pero que no es lo que te define, porque hay algo más fuerte y más grande en ti, que es la dignidad de una hija muy, muy, muy amada de Dios. Cuando denuncias a tu papá y empieza todo ese proceso, eras tan solo una niña, eres una niña profundamente inocente. em, ¿Cómo viviste ese momento de tener que denunciar a tu propio padre? ¿Y fue para ti un alivio, o sea, cerrar ese capítulo y saber que ya ibas a estar de cierta manera protegida? Fue un alivio, pero hubo un conflicto interno muy grande, porque los pedófilos, por lo general son muy manipuladores, y era mi padre. Entonces, por un lado, era un hombre que me llegó a hacer él mismo como carpintero, una casita de muñecas, con todos los elementos adentro, que parecía ser el mejor papá del mundo en algunos momentos y que a la vez era malo. Entonces, esa dicotomía en mi cabeza, esa dualidad era muy difícil de entender, pero yo sabía que tenía que hacer lo que era correcto. Entonces, ahí fue donde digo que yo defiendo mucho la libertad en todas las esferas, desde la interior hasta la política. Empieza por la libertad interior, y la libertad interior empezó cuando yo me liberé de esa manipulación, de decir: "No, eso es el mal, eso está mal, entonces tengo que hacer lo que es correcto", pero ahí maté a un padre, digamos, ¿no? O sea, entiendo que tuve que hacer el duelo de esa figura que yo no iba a tener, y que a la vez, descubrí que nunca la tuve, que era manipulación. Tuve que borrar todos esos recuerdos, incluso lo que podría parecer bueno, porque no servía. Entonces, cuando lo denuncio, bajo todo ese conflicto, haciendo lo que era correcto, pero a la vez me libero de una mentira. Entonces, eso sí fue lo que me hizo sentir como más liviana. Yo me acuerdo que tras haberlo denunciado, yo estaba en la casa que era de ellos antes, ¿no? Donde vivía mi madre, y fui justo a la habitación donde era la habitación que ellos vivían antes, que era la habitación de mi mamá en ese entonces, y me siento y abrazo mis piernas mientras mi padre en la ventana gritaba porque le había llegado la demanda, que quería ver a su hija, que quería entrar, y la mujer que estaba ahí cuidándome le dice: "Señor Claudio, no podemos, hay una acción judicial". Y en ese momento que yo estaba ahí como así escuchándolo, y dice: "Quiero ver mi hija", yo
esperé, lloré y de pronto solté un grito y le dije, andate, no quiero verte nunca más en mi vida. Y después que solté ese grito, él se fue, hubo silencio y no lo vi por 20 años. Por 20 años, qué impresionante. ¿Sabes algo de la historia de tu papá? O sea, ¿fue Sí, herido él también de la misma manera? sí. 20 años después, a mis 31 años de edad, mi padre quiere mi perdón. Él cumplió, yo lo puse en la cárcel cuando yo tenía 18 años, porque él huyó de la justicia, se vino a Buenos Aires, de hecho vive acá en Tigre, vive a barrios de distancia. em, y yo fui a descubrir por qué había conseguido escapar y había una falla en el sistema que no se comunicaba la provincia con la Policía Federal, pero descubrí que él tenía una hija de 5 años. Un día yo en esa época era testigo de Jehová, porque fui testigo de Jehová cuando era joven y para dar, estaba a punto de dar estudio de la Biblia a una señora y antes que ella abriera la puerta, yo atiendo el teléfono a un número desconocido y escuché niños en el teléfono y de pronto dice, hola, soy yo tu padre. Eso yo tenía 18 años, ¿no? Entonces, yo corto el teléfono, obviamente empiezo a llorar, la señora dice: "¿Qué pasa?". Y ahí saliendo del estudio, llamo a mi hermana y le digo: "¿Quiénes son los niños?". Y mi hermana vivía en Buenos Aires y me lleva 14 años. Dice: "Tiene una nueva familia y hay una niña de 5 años". Dije: "Bueno, entonces tenemos que no es por mí, no es por vos, ya nos liberamos de él, pero por esa niña tenemos que hacer algo, pues yo no puedo dormir sabiendo que tiene una niña de 5 años, que es la edad que me abusaba". Entonces ahí agarro el proceso, voy a la Policía Federal y el policía, muy caballeroso, dice: "Quédate tranquila, yo lo voy a poner y yo te voy a llamar para dar la noticia". Y me llama unos 3 meses después y me cuenta que junto con la Interpol agarraron a mi padre en Buenos Aires. Mi hermana me dio la dirección, consiguió la dirección, se la pasé a policía, la policía habló con la Interpol, o sea, fue algo internacional. Eso a mis 18. Mi padre queda como unos 7 años en la cárcel, fue juzgado a 12, pero buen comportamiento, etcétera, queda como 7 años. Cuando yo tengo 31 años, él ya había salido, quedó mucho tiempo reflexionando en la cárcel y él quería mi perdón y yo necesitaba una firma de él porque la casa de mi madre todavía estaba a nombre de él y si no firmara ella podría perder todo. Entonces dije, bueno, por mi madre, a pesar de todo, es mi madre, eso es honrar al padre y la madre, ¿no? Si ella está en una situación de necesidad, no importa lo que me haya hecho, tengo que cuidarla. Entonces él dice, doy la firma si Sandra acepta mi perdón, quiero reunirme con ella. Y también en el fondo yo sentí que era necesario, yo quería darle vuelta a esa página, yo tenía que cerrar esa historia. Y a la vez también me causaba mucha curiosidad saber por qué llegó a eso, porque eso es algo que yo combato de por vida, o sea, la causa de los niños es mi causa de por siempre. Entonces, empecé a estudiar yo misma antes de verlo, porque imagínate que tuve que prepararme ese momento, ¿no? ¿Qué hace con que una persona sea pedófilo? ¿Qué hay de estudios de eso? Y empecé a investigar. Y cuando me reúno con él, tomamos un café, él me cuenta varias cosas, porque empiezo a preguntar y quiero entender su mentalidad y para poder combatir el mal, a veces tienes que entender. Y ahí me cuenta algo muy profundo de que él fue abusado cuando era niño también en colegios internatos católicos, donde mi abuela lo ponía, mi abuela era muy estudiosa, intelectual, y lo puso en un internato en Buenos Aires para dedicarse a los estudios y después se fue a París, que ganó una beca de estudios y allá también lo dejó en internato y en ambos él fue abusado por sacerdotes. Entonces ahí es donde entra un punto de que para que yo pudiera llegar a un proceso de conversión, imagínate, tuve que perdonar la institución por el error de individuos, ¿no? Y lo que no justifica que él haya, o sea, si él que él haya pasado por eso y que él haya decidido, es una decisión cometer. Yo Mm. decido combatir eso porque es algo que está mal. A los niños hay que protegerlos. Pero eso me hizo entender su historia. Yo le di el perdón. Él dijo que nunca más lo hizo, que entendió que estaba mal. Yo le dije, mira, te doy mi perdón para liberar tu alma y la mía, pero nunca más vamos a tener, no, nunca vamos a ser padre e hijo. O sea, es mi progenitor, no es mi padre. Entonces, esa es la última vez que te voy a ver, pero quiero sí que cuando estés en tus últimos días, cuando estés por morir, te recuerdes que yo te perdoné y que tu alma esté liberada con esto. Entonces, bueno, esa fue así que le di vuelta a ese capítulo también. Y así cierras ese capítulo con tu papá a los 31 años. Sí,
pero a los 18 sales de tu casa, dejas a mamá, ya empiezas tu propia vida. ¿Cómo era Sandra en ese entonces? ¿Cómo era? Eras una niña, eras tan solo una niña, con ganas también de hacer tu propia vida. ¿Cómo te encuentras a los 18 años y cómo empiezas a atar y a unir todas esas partes deconstruidas de ti? Esa fue la parte más caótica, porque realmente ahí fue donde tomé la peor decisión de mi vida. La peor decisión de mi vida la tomé a los 18 años porque yo fui muy conservadora por todo, por mi historia. O sea, a los 15 años yo nunca había dado un beso a un chico, porque primero para que me enamoré una vez de un profesor que me llevaba 8 años, que yo tenía 16, él tenía 23, 7 años me llevaba, o sea, poca diferencia porque lo admiraba, porque lo veía, pero aún así no tuve, y él se declaró a mí, pero no tuve nada con él porque me daba como vergüenza, no sé, soy muy, para esos temas personales y por toda mi historia, yo no conseguía como, no conseguí más que darle un abrazo. Pero empecé a estudiar la Biblia a los 15 años y ahí me hice más conservadora todavía, lo que me parece bárbaro porque me protegió mucho también. Solo que yo no tenía ninguna experiencia de nada, o sea, nunca había dado un beso, tenía toda esa historia rota. ¿Qué fue lo primero que pensé? Quiero tener una familia. Eso fue lo primero, que es lo que uno no tiene y se quiere tener una familia. Entonces me puse de novia con un chico de mi iglesia. A los 18 años doy mi primer beso a ese chico. A los 19 años, después de estar conviviendo en un noviazgo, yo dije, somos completamente incompatibles. O sea, yo soy una persona dinámica, quiero ir para adelante, él era como más quedado, quiero terminar. Y cuando digo que voy a terminar, él empieza a llorar, dice que soy la mujer de su vida. Y yo no sabía lidiar con eso porque yo nunca había terminado una relación. Entonces me termina pidiendo en casamiento y lo acepto. Eso fue caótico. Entonces yo entro a los 19 años, estoy yo entrando a la iglesia toda de blanco. Pero ahí Mi estabas en los hermana, testigos de Jehová todavía. en los testigos de Jehová, Ok. no tengo el sacramento, por No, suerte menos para la mal. iglesia católica. No, esa fue la mejor noticia que tuve. Bueno, Em, entro a la iglesia toda de blanco, pensando en construir mi familia, pero a la vez yo no estaba enamorada, no era esas cosas de wow, qué hombre, no, no, era como que estoy haciendo lo que tiene que hacer, como Dios así manda, pero no tenía discernimiento, no tenía madurez, no tenía los elementos ninguno para estar ahí. Y mi hermana me mira y queda súper desesperada porque ella dice, tu cara era de qué estoy haciendo aquí, no era cara de una novia como plena, pero bueno, me caso con él. Intentamos empezar una familia, pero no consigo consumar el casamiento. Mis Yo no tenía idea de cómo mis traumas de infancia iban a reflexionar en una relación. No tenía idea, y entrando directamente a un casamiento, bueno, él era bastante insensible. Después, que no, al final intenté por 2 años estar, fui a médicos, etcétera, y los médicos veían que el problema no era solamente una cuestión de mis traumas, pero también la relación, porque él no me acompañaba, no demostraba sensibilidad, o sea, no había forma de que eso se resolviera. Entonces yo termino divorciándome. Eso también fue algo que me hizo apartar después de los testigos de Jehová, pues ellos no aceptaban anular mi casamiento. Y, y él descubre que tenía depresión por falta de serotonina. Después que terminamos, él va, siente esa pérdida, va a buscar ayuda psicológica, cosa que yo siempre le había dicho, busquemos juntos, y él decía, no, la que tiene problema eres tú, o sea, una insensibilidad bárbara, pero cuando finalmente me pierde, va a buscar tratamiento y descubre que tenía esa depresión. Y bueno, entonces eso fue caótico. Mi primer intento fue formar una familia y no dio. Como no conseguí formar una familia, dije, bueno, entonces voy a los negocios, voy a trabajar y emprender, porque si yo me pongo ahora a una carrera, a estudiar, voy a tener que estudiar y trabajar a la vez para después entrar al mercado de trabajo, mi vida ya está retrasada, voy a atrasar mucho más. Siempre quise emprender, siempre tuve ese, mi padre era emprendedor, algo de eso vino, algo positivo, ¿no? Quedó por lo menos en la genética. Y entonces a los 20 años, cuando decido ya que me quiero divorciar, paso un año trabajando en supermercado, vendiendo champús y siendo demostradora de productos. En realidad pasé como 2 años, pero vendiendo ese champú, que fue lo que junté dinero para pagar mi divorcio y abrir la empresa, fue un año. Y eso hice, quedé de los 20 a los 21 juntando dinero. A los 21 firmo el divorcio y abro mi primera empresa, que a la época era una agencia de modelos, porque era lo que yo sabía hacer, lo que había mercado para hacer también en donde yo vivía, en el sur de Brasil.
y me va bien y eso me termina desarrollando profesionalmente y entonces me hago una mujer más como, digamos, poderosa, ¿no? De contactos, de superación y bueno, nadie sabía mi historia, la gran mayoría no sabía, pero fui llevando esa cruz mientras me desarrollaba profesionalmente y me fue bien. Y después de unos años en esto, pasé a entrar a negocios más grandes y bueno, y es parte de lo que hago hoy. ¿Qué Traté de parte? resumir, es que son muchos detalles. Sí, sí, pero bueno, ya digamos que a partir de esa edad empiezas tú a crear tu propio negocio, a tener tu propia vida exitosa profesionalmente, laboralmente, pero ¿cómo estabas tú por dentro? O sea, ¿dónde estaban esos sueños de mujer? ¿Cómo eras tú como mujer después de toda esa historia, de además tener un fracaso en tu primera relación formal? ¿Cómo estabas tú por dentro? No, yo seguía rota y seguí rota hasta los 33, que fue cuando, por diosidencia, termino escribiendo mi libro y donde termino convirtiéndome el catolicismo y encontrando con la madre que siento que fue mi sanación completa. Pero de los 21 a los 33, sí, bueno, en esa época, cuando termino con mi marido, después tengo un novio que estuve con él como 2 años y 7 meses, tampoco consigo tener relaciones y aún así él quería casarse conmigo. Yo decía: "¿Por qué quieres casarte conmigo si yo no consigo entregarte esto?". Y me decía: "Porque eres maravillosa y así sé que nunca me vas a traicionar". Bueno, los hombres con sus locuras, ¿no? Con sus inseguridades, era un chico de mi edad, de muy buena familia, pero yo decía: "No, no da, yo necesito realizarme, o sea, si no me quieres ayudar a superar un problema porque te sientes seguro con esto, entonces no es para mí tampoco". Ahí terminé esa relación y después seguí, y es interesante porque mi desarrollo en los negocios era tan más alto que el mío personal. Había una había Una un disparidad. desequilibrio. Claro, entonces yo me dediqué 100%, yo pasaba horas en mi empresa y la gente me conocía y era como una modelo, entonces una modelo, dueña de agencia de modelos y salía, iba a los boliches y miraba todo aquello y me parecía, wow, cómo las chicas se entregan con tanta facilidad. O sea, para mí eso era inaceptable por todo, por mis valores, por mi condición física, etcétera. Entonces el mundo como que lo fui descubriendo, había un mundo externo y había un mundo interno, eran como dos mundos separados y yo quedaba como que en esa conversación entre ambos. Pero después de eso, a los 31, mira qué interesante, cuando perdono a mi padre, yo estaba recién conociendo un chico y creo que eso fue importante. Perdonar a mi padre también me hizo menos feminista, voy a decirlo, de verdad, porque yo tenía algunas características feministas que es lo que hablo en mi libro del feminismo inconsciente, no me daba cuenta, pero a veces era agresiva, a veces era como que, ay, yo me banco, yo soy independiente, entonces yo tuve oportunidad de estar con los chicos de mejores familias de Brasil que me tiraban flores y yo decía, no, porque yo no sé qué, y a veces el chico sí quería formar una familia o quería algo serio, no era, pero yo siempre estaba en esa disputa con el hombre. Entonces, cuando yo finalmente perdono a mi padre, creo que saco ese peso de encima y vuelvo a ser simplemente, sencillamente, una mujer como que decir, bueno, yo quisiera haber tenido una protección, quisiera haber tenido un buen hombre en mi vida. Entonces, ahí es cuando justo coincide que estoy conociendo un chico que es una excelente persona en San Paulo, que él me conoce. Yo le digo ya de primera, mira, hace años que estoy en esto, yo estaba haciendo un tratamiento físico para superar el tema lo que realmente me trabó sexualmente fue la violación, Ujú. sobre todo, porque era una cuestión física de miedo y cerrarme, y era inconsciente, yo no conseguía controlarlo. Entonces yo le explico todo eso, llorando ya porque ya no aguantaba más explicar eso a los hombres. Digo, mira, me pasa tal cosa. Y él me dice, no, quédate tranquila, eso no es una culpa tuya, es de los animales que te dañaron porque no eran hombres, eran animales. Y ese hombre me cuida, me asume, empieza a acompañarme el tratamiento, me ayuda a pagar el tratamiento, porque era carísimo, yo lo pagaba sola y él dice, no, de ahora en adelante esa cuenta la pago yo. Qué Entonces, lindo. sí, sí fue, la verdad que fue muy importante en ese momento. Y no, soy de emocionarme, pero no sé de dar tantos detalles. Que estamos hablando entre mujeres. Después eso será público, no importa, pero eso va a ayudar a muchas mujeres también. Yo pensé mucho sobre, cuando escribí el libro, si ponía eso o no, porque es algo tan íntimo, pero pensé,
La verdad, o la entregas entera o no la entregas, porque no conseguimos ayudar si no es sobre la verdad. Sobre la O sea, la verdad. única manera de realmente conectar, hay tantas mujeres, yo quisiera que cuando tuviera 13 años y había sido recién violada, que alguien me dijera, mira, puede ser que tengas ese problema futuramente, acá está el tratamiento. Yo descubrí que existía tratamiento con casi 30 años, entonces, por eso también es importante dar la verdad. Pero en fin, ese hombre me cuida, terminamos viviendo juntos por 2 años. Él tenía 2 hijos y yo termino obviamente enamorándome de los hijos de él. Él estaba recién separado y yo abrazo a los niños. La niña tenía una cuestión con la feminidad también, no estaba muy aceptada y yo la ayudo con esto. Entonces ahí la suegra, él, todos me aman mucho más por esto. Y eso me despierta el deseo de ser mamá. Y entonces en medio de esa relación supero finalmente mi trauma, consigo tener relaciones sexuales, pero seguía sintiéndome una mujer incompleta, porque ahora que sané esa parte, ahí vino todo aquello que estaba reprimido, el deseo de familia, el deseo de mamá, todo eso con mi sanación se despierta. Y empiezo a decirle esto, quiero ser mamá, y ahí es cuando llegó el límite de su amor. Dice, no, porque él ya tenía 2 hijos, así que ya estaba realizado, no quería tener más, y a pesar de haber sido muy buen hombre y reconocerlo en muchos aspectos, tenía una cosa superficial que era decir, ay, pero si te embarazas, por ahí vas a engordar, y yo dije, por Dios, no puedo creer que estoy escuchando eso. Entonces, realmente llegó un momento en que mi amor por él también se terminó, porque no hay cómo, o sea, no puedes ir contra un instinto natural de una mujer de querer ser mamá. Intentó convencerme de no serlo. Yo estuve reflexionando sobre eso un tiempo, claro, las mujeres nunca tomamos la decisión de la noche a la mañana, ¿no? Estuve como meses pensando sobre eso, hasta que, bueno, decidí terminar con él. Y ahí fue cuando termino con él, con 33 años, 32 para 33 por ahí, con 2024, ya estoy perdida en las fechas. Bueno, cuando termino con él, decido, pongo mis cosas en un depósito y me pongo a viajar primero. Dije, voy a viajar, voy a estar leve porque yo no estoy en capacidad emocional de tomar ninguna decisión ahora. O sea, yo acabo de dejar una casa donde yo me sentía que tenía una familia, yo ya había adoptado esos hijos. Yo me sentía como que tenía prácticamente un marido. No, no me casé, él quería casarse desde que fuera sin hijos y yo, bueno, salgo de este ambiente y digo, necesito un poco de libertad para pensar y después tomar una decisión. Y en ese proceso es cuando yo estaba empezando a escribir el libro. Y el libro es muy interesante también porque fue Andrés Mego, que es el dueño de una editora que lanza varios libros de la batalla cultural, ha hecho incluso la biografía de Milei, del presidente. Él me conoce en esos temas de política que siempre estoy involucrada y sentamos un día a tomar un café, me pregunta porque quería entender qué había por detrás de esa mujer que él veía y le cuento mi historia. Y le dice, tienes que escribir un libro porque todo lo que hiciste hasta aquí, esa mujer que eres, es para de ahora en adelante estar distribuyendo gracia divina, porque esa gracia que te ha restaurado es la gracia que tienes que distribuir a los demás. Yo no sentía todavía que estaba como para un libro, pero como él me incentivó mucho, y él también tiene una historia bastante pesada, entonces ahí nos conectamos de alma. Yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y en ese viaje, me acuerdo que fui primero a México, porque vi un evento ahí, el CIPAC México, y de ahí me fui a Europa. Y estuve 2 meses en Europa. Tengo muchos amigos ahí que me invitan a estar en sus casas, etcétera. Entonces, estuve y me acuerdo que fui con una amiga y mi amiga todos los días de fiesta y yo dije, yo no quiero fiesta. Yo quiero dormir temprano, despertar temprano. Yo estaba en Mykonos, iba a la playa, quedaba contemplando el mar y pensando en mi libro y meditando y escribiendo. A la vuelta de ese viaje, en el avión, tengo una primera inspiración con María, siendo que no era católica. O sea, yo estaba escribiendo un libro que tenía como objetivo distribuir gracia, pero yo no era católica. Y no, lo que yo tenía de María era lo que aprendí en los testigos de Jehová, pero como la mayoría de los protestantes no la veneran, la tienen como Como la una mujer madre, cualquiera. Ujú. una mujer cualquiera, exactamente, ahí está. Pero yo empecé a decir, no, pero pará, hay una riqueza acá, porque si vemos el arquetipo de Eva y el arquetipo de María, son mujeres completamente opuestas. Es como si en la humanidad hubieran esos dos perfiles de mujeres que podemos seguir. Y entonces yo miré a la mujer que yo era, herida, y a la mujer que yo pasé
hacer cuando me sentí sanada, que es una mujer que desea ser madre. Entonces, y ahí empecé a filosofar con todo esto y dije, bueno, María, Eva, quería ser como Dios, quería desobedecer a Dios y con eso trajo literalmente el infierno a la tierra, porque influyó en Adán y con eso entró la muerte y el pecado y asesinó a sus propios hijos indirectamente. Pero María quería ser, mientras Eva quería ser como Dios, María quería ser la esclava del Señor, o sea, es lo opuesto. Y ella trajo vida, trajo redención, es una mujer que dijo, sí, acá empieza una cultura de vida, entonces acá hay una cultura de muerte, acá hay una cultura de vida, acá hay una mujer que trae infierno, acá hay una mujer que trae cielo. Puf, y todo eso empecé a escribir en mi libro para hablar con las mujeres en contra del feminismo. Ojo, tú Fue ahí una... todavía no tenías ningún contacto con la fe católica, o sea, todo eso empezó a surgir en tu interior, en tu alma. Exacto, exactamente. Impresionante. Exactamente, yo no tenía referencia, yo no fui criada como católica, el único católico era mi padre que alguna vez me llevó a la señora de Aparecida en Brasil, pero bueno, él incongruente, ¿no? Era, él sirvió para apartarme de la fe, no para acercarme. Mi abuela era protestante, crecí con ella yendo a iglesias protestantes y yo a los 15 me hice testigo de Jehová. Entonces yo realmente no tenía ninguna referencia, pero siempre amé las escrituras, siempre amé la Biblia y siempre la leí, la estudié sola y siempre aun cuando salí de los testigos, si vas a mi Instagram, a todos los años anteriores, yo salgo con un texto bíblico y hablaba porque amaba la palabra de Dios. Entonces, eso era suficiente como interiorizándome en mi proceso de sanación, abierta a verme como mujer y hablar con mujeres a la vez, empecé a tener esas inspiraciones. Y no paró ahí. Después pensé, bueno, mi ex dijo que si yo embarazara pudiera engordar, pero ¿cómo Dios ve a la mujer embarazada? ¿Cómo Dios miraba a María mientras ella estaba embarazada? Entonces ahí entendí, dije, el mundo perdió el sentido del significado de lo que es el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer es un santuario que trae vida a la tierra. Es un santuario que ya fue capaz de traer Dios a la tierra. Entonces, ahí, así deberíamos nosotras mirar a nuestros cuerpos, así deberían los hombres mirar los cuerpos de la mujer. Y ahí empiezo a cambiar también mi concepto, porque yo como modelo creía que estar en bikini en Mykonos, como estoy yendo por mi cuenta y pagando, todo bien postear en redes sociales. Y de pronto todo se me empezó a interiorizar y todo basado en la Virgen. Empecé a pensar en cómo era esa historia y cómo teníamos que realmente seguir un ejemplo que Dios lo puso hace más de 2000 años. O sea, y el valor perdido de la maternidad, el valor que se perdió, mujeres que dejan de tener hijos por sus cuerpos, ¿no? Porque porque piensan que van a engordar o porque el marido piensa, o sea, todo eso cuando ese cuerpo es un santuario. Entonces, bueno, ahí empecé a escribir muchas inspiraciones y todo eso sin ser católica todavía. Es impresionante cómo, porque además llegar hasta este punto de tu vida sin tomar ningún tipo de decisión drástica, buscando llevar amor, buscando llevar verdad, habla de que dentro de ti, Sandra, estaba el Espíritu Santo acompañándote, guiándote, porque sin conocer de cerca a Dios, sin vivir en su iglesia, sin estar allí, tú estabas dando los pasos correctos hacia Él, o sea, estabas siendo dócil a sus inspiraciones sin saberlo. Y así es, dócil a sus inspiraciones creo que es lo... bueno, ahí pasa algo interesante. Eso fue 2024. En 2025, en el año nuevo, bueno, mis amigos, ¿dónde vamos a pasar el año nuevo? Nos fuimos a Punta del Este. Fui con mis amigas. Pero yo ya no aguantaba más, o sea, las fiestas, todo me parecía aburrido, la música me parecía como, ay, pesada. Y yo me acuerdo que un día, en ese año nuevo, hubo una fiesta en una casa privada, gente linda, gente, qué sé yo, conocida, etcétera, y todo. Pero era una casa abierta, era un espacio abierto y el cielo estaba precioso. Pero nadie en esa fiesta miraba al cielo. Estaban todos hablando entre ellos, bebiendo, qué sé yo, alguien por ahí podría estar drogándose, no sé, no lo vi, pero fiesta, fiesta, así toda gente. Me acuerdo que hasta vino un chico, me tocó la mano y yo como que lo solté porque yo no, dije, en ese ambiente y todo, no, ni se me acerque porque no vamos a poder charlar bien y no. Yo estaba como que no, lo que yo quiero no está aquí. Yo sentía, no está aquí, no está aquí, no, no es ese mi ambiente. Y entonces en ese momento miré el cielo que estaba hermoso y le dije a mi amiga,
¿has notado qué lindo está el cielo? Y ella lo mira y dije: "Ah, la verdad, ¿cómo no?". Y entonces yo percibí que ninguna de las personas en esa fiesta estaban mirando al cielo. Y al día siguiente yo llegué a una conclusión que fue mi conclusión de cambio de año del 24 al 25, es que deberíamos mirar más al cielo. Mirar el cielo para agradecer cuando las cosas van bien, para buscar fuerzas cuando las cosas van mal, pero no podemos andar distraídos. Tenemos que andar mirando al cielo porque ahí está la respuesta, la fortaleza, todo. Bueno, entonces yo decidí que 2025 yo iba a pasar el año mirando al cielo y que iba a estar abierta a todas las señales que Dios me pusiera en el camino. Y seguí escribiendo mi libro, y seguía reeditando mi libro. Y a todo eso, bueno, ahí siguió. Hay varias cosas que yo no cuento en muchos lugares porque digo, si yo cuento esas cosas, van a decir que estoy enloqueciendo. Pero yo, aquí las puedes contar porque yo te entiendo perfectamente. Hay detalles que yo generalmente la hago más corta porque si doy todos los detalles me dicen, no, esa chica está inventando, Eva está loca, no, no es normal. Pero resulta que yo viviendo en mi departamentito en Buenos Aires, escribiendo mi libro, tenía una señora que me limpiaba la casa. Y ella, eso justo a inicio de año, ella un día pasa y hace así, y yo dije, ¿qué pasó, Elvira? Nada, nada. Vuelve otra, la semana siguiente a mi casa y dice, Sandra, te tengo que decir algo. Es que yo noté que no eres católica porque no tienes nada en tu casa. O sea, yo tenía una Biblia ahí protestante, no más. No quiero ofender tu fe, pero yo por un segundo pasé y sentí que vi la Virgen. Yo dije, ¿qué? Y yo estaba escribiendo el libro, o sea, obviamente no soy yo, ¿no? Quisiera estar a los pies de la Virgen, ya estaría feliz, pero dije, ¿qué es eso? Y dice, sí, yo llegué a casa y dije a toda mi familia y no sé qué, y yo dije, eso no es normal. Pero yo pedí señales al cielo. Y a la vez que dije, pedí señales al cielo, dije, ¿por qué esa señora vio la Virgen? Yo estoy escribiendo el libro y ¿por qué estoy inspirándome tanto por ella? Entonces me empezó a cuestionar. Entonces revisó mi historia y en mi historia está la Virgen en el auto. Y dije: "No, eso no puede ser normal. ¿Será que hay una conexión de eso? O sea, ¿será que me quiere decir algo?". Pero bueno, lo guardé ahí como sigamos adelante, sigamos abiertas las señales, mirando al cielo, lo que quería yo quería descubrir cuál era mi misión. Entonces, a todo esto, en febrero me voy al CIPAC Washington. Mis amigos empiezan: "Ah, Sandra, vamos, 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 vamos", una amiga de brasilera de Europa dice: "Vamos, compartimos departamento". Dije: "Bueno, vamos, ya que fui al de Brasil, fui al de México, fue al de Argentina, vamos al de Washington". Dije: "Por ahí descubro mi misión". Pues yo estaba buscando eso, ahí están todas mis causas, la vida, la libertad económica, etcétera. Vamos a ver dónde está. Cuando llego a Washington, primero viene una conocida y me regala un escapulario y un rosario. Y yo nunca en mi vida había tenido un rosario ni un escapulario. Dije, bueno, gracias, no soy católica, pero gracias. De la nada un conocido en México me escribe que yo le había hablado con él una vez en la vida, pero de la nada me dice, Sandra, por casualidad eres católica. Y yo me pongo a reír. Dije, ¿por qué me preguntas eso? Dice, no, porque estaba con el tema de Halo y quería influenciadores que pudieran ayudar a divulgar la app. Y yo dije, mira, conozco algunos en Brasil, te los puedo indicar, pero yo no soy católica, pero sí creo en la Virgen y creo que quizás en el momento hasta me haya salvado la vida. Y me dice, bueno, entonces, ¿por qué no vas a una iglesia? Y me quiso en realidad enviar al santuario, que está en Washington, que es bellísimo, lo visité ahora la última vez que fui, pero en vez de eso me pasó la dirección de la Catedral de San Mateo. Y yo miré la dirección y dije, bueno, está al lado del Senado. Mi conocida me había invitado a una reunión ahí con la gente de Elvira Salazar, era al lado, era cerca. Dije, bueno, voy a esa, ¿podemos parar por esa iglesia antes? Y me dice, sí, claro, bueno, vamos. Bueno, llego a la iglesia, miro los detalles. A todo esto, un dato importante que, aparte de que yo no tuve una creación católica, yo tampoco, aparte también tenía influencias negativas sobre el catolicismo, porque los testigos de Jehová hablan mal del catolicismo. En la escuela, todas las leyendas negras, me las aprendí en la escuela de la Edad Media, y ese prejuicio, cuando yo entré a esa iglesia, yo ya no lo tenía, porque leyendo el libro de Batalla Cultural de Agustín Laje, él destruye esas leyendas negras y habla sobre la Revolución Francesa, la importancia del papel de la iglesia, que el error está cuando sacaron a Dios del centro y pusieron al hombre. Entonces ahí yo ya había como creado una cierta admiración por el catolicismo como
un pilar de lo que es la batalla cultural, es decir, estamos buscando reconstruir esos valores que se perdieron. Entonces ahí, cuando yo entro a esa iglesia, con esa curiosidad por la Virgen, pero también ya no tenía más esos prejuicios. Entonces yo empiezo a mirar y veo los detalles, la belleza, todo lo que Laje hablaba en su libro, y lo que Olavo de Carvalho también, que fue el filósofo que creó la verdadera derecha en Brasil, también era un defensor del catolicismo y del Santo Rosario, y hablaban de eso, la belleza, la trascendencia, etcétera. Bueno, entonces yo paso apreciando la iglesia y de pronto le digo a mi conocida, ¿dónde está María? Y ahí damos vuelta y había un lugar donde solamente en esa catedral de Washington veo que es una virgen que tiene la mano extendida, así. Y miro abajo y había un hombre de rodillas rezándole. Entonces yo dije, lo voy a imitar. Voy a hacer como si ese hombre está ahí, yo también voy. Entonces ahí me pongo de rodillas y empiezo a hablar con la Virgen. Y no paro más. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí. Yo perdí la noción del tiempo mientras estuve ahí. Sé que el hombre se fue y yo seguía y yo empecé a llorar y sentí que mientras más hablaba con ella, me salían angustias. Esa parte de la sanación que me faltaba, esa parte de tener una madre que cree en vos, que te apoya y que es un ejemplo de lo que es ser una mujer. Todo eso, que era lo que me faltaba, en esa oración, yo sentí que fue como que sanando, y me fue saliendo angustia, que yo creía que ya no estaba, yo creía que ya era una mujer súper superada, si yo soy empresaria, si yo ya superé el tema sexual, que era muy difícil, lleva años, pero lo hice, si soy independiente, o sea, ¿qué me falta? Me faltaba esa madre, esa referencia, esa feminidad total y plena. Entonces, ahí recuerdo la escena del auto donde yo pedí sobrevivir a su imagen y digo, siento que me ha salvado la vida. Aparte también cuando yo vivía con mi padre, que es otro recuerdo que tuve ahí rezando con ella, el tiempo que yo viví con él, que fue el más oscuro porque eran casi todos los días los abusos. Me eligieron para ser María en el pesebre de fin de año de la escuelita que él me había puesto por los ojitos azules y el mantito azul, no sé qué. Y es una escena que me quedó marcada porque yo sentía que era algo limpio y que en mi casa pasaba algo sucio, pero yo no sabía explicar todavía qué era. Entonces, yo le entrego todo eso y digo, ¿qué quieres de mí? Siento que de alguna manera siempre estuviste ahí. Es loco pensarlo, pero siento que de alguna manera siempre estuviste y ¿qué puedo hacer por agradecerte? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo puedo yo devolverte? ¿Cómo puedo entregarme a ti de alguna manera? Y ahí sentí en mi corazón un mensaje que decía, tenemos una generación de mujeres que sanar. ¡Pum! Y eso fue como una claridad. Es como si se hubiera, literalmente como si yo estuviera mirando el cielo abierto porque dije, tuve que sanar tanto, tuve que salir de algo tan profundo para llegar a ese nivel de comprensión que tiene mucho sentido esto, ¿no? Hay mujeres hoy que nunca han pasado por nada en su vida, que no han sido abusadas, violadas, pero simplemente por la ideología del feminismo están afectadas en sus cabezas esa toxicidad, al punto de que según la ONU y la OMS, una cada cuatro mujeres comete un aborto. Y si estamos hablando de ONU y OMS como datos, como fuente de datos, significa que el número es mucho mayor, ¿no? Porque obviamente ellos van a ocultar la realidad. Entonces, no se puede decir que no es necesario sanar a las mujeres, porque eso es la mayor realidad de, de nuestra época. Y así como, y hay otra reflexión que tuve después de hablar con ella, fui teniendo mucho más. O sea, si yo me estaba sintiendo inspirada antes, después fue como, ¡boom! Las señales Y llegaron todas. sí, entonces yo dije, es María quien pisa la cabeza de la serpiente. La serpiente lo primero que hizo fue hablar con Eva, porque sabía que derribando a la mujer derribaba a la humanidad. Y la serpiente sigue mintiendo a las mujeres. Y eso es lo que está derribando a todo Occidente. Y María sigue pisando la cabeza de la serpiente. Entonces, bueno, ahí así fue que tuve esa revelación. Sandra, es impresionante ver la acción de María y cómo su acción es tan real, que ella está pendiente de cada uno de sus hijos, en este caso de ti, que te fue acompañando a lo largo de tu vida, aunque tú no lo supieras y no lo conocieras, y cómo de repente te va revelando su presencia real en su vida. En ese momento, en ese encuentro que tienes tan cercano de alma a alma, porque la Santísima Virgen María, como las cosas de Dios, nos habla el alma y por eso necesitamos estar en silencio
silencio, necesitamos la oración, necesitamos desconectarnos del mundo porque ellos están constantemente hablándonos al alma. ¿Qué pasa contigo? ¿Tomas la decisión tú en ese momento de investigar más acerca de la Iglesia Católica, de ver cómo haces parte de la iglesia? ¿Cómo empieza ese proceso de conversión? Eso es increíble. Ahora, porque los milagros no paran ahí. Yo, después de rezarle y llorar desesperadamente y sentir como que se me sanaran todas las angustias y de tener esa revelación de lo que era mi misión, de lo que tenía que hacer, de direccionarme, entré en un estado que yo digo que era como un estado de gracia porque yo no sentía hambre, ya no, casi no sentía sueño y yo pasé los 3 días del evento. Eso fue un día antes del evento. Yo fui a buscar mi misión, pero no estaba en el CIPAC, estaba en la catedral un día antes. Entonces ya nada tenía sentido. Yo lo vi a Trump bailando diciendo you y nada, o sea, y todo eso es muy mundano, no es a eso que vine. Importante, sí, bueno, está, chao, pero fue más importante la experiencia que tuve con la Virgen que a solita, en silencio, en la oración de esa catedral, que todo lo que viví en el evento. Entonces yo estaba impactada con esto. Pasé así los 3 días y de ahí me iba a Cancún porque yo tengo una gran amiga y mira que, cómo son los detalles. Yo tengo una gran amiga en México que yo la conozco hace como 6 años porque ella, yo la conocí por una persona que tenía una app, era un chico que tenía una app de ayuda a mujeres víctimas de violencias y esa app se llama María, se llamaba María, la app. Y ese chico me había invitado a ser la CEO por mi historia y todo de esa app, porque era una app donde las mujeres podían entrar y tener ayuda psicológica eh, de psicólogas en real time. Entonces, a veces una mujer está en una casa, no tiene, bueno. Y ese chico me dice, ay, tienes que conocer a una chica increíble que vive en México, no sé qué, súper inteligente como vos y todo, y nos presenta. Y cuando nos presenta, de hecho, Renata y yo, o sea, ya tiene una personalidad, fue 10 años presentadora de Televisa, modelo, independiente, etcétera. Ella me mira y dice, ay, me gusta tu perfil porque la mayoría de mis amigas no tienen libertad de viajar y pasamos a viajar, a hacer varios viajes juntos y cosas, nos hicimos súper amigas. Ese chico, infelizmente, comete suicidio. Así que lo perdimos, pero ¿por qué pongo es importante esa parte de la historia? ¿Por qué? Porque yo la conozco a Renata por una app que se llama María, 6 años antes, sin darme cuenta. Una app que después termina no yendo adelante. Algún día la quiero traer porque creo que es muy importante, es una misión recuperar esa app, pero que termina no desarrollando, pero nuestra amistad sí. Y yo salía de Washington y me iba a Cancún porque yo estaba desarrollando un negocio con Renata, que también trabajo para una empresa de barcos, y ella iba a representarlas en Cancún. Bueno, y me dijo, quiero que vengas a mi casa, quiero que vengas a mi casa. Había ese negocio, pero no también para estar con ella. Y me voy a Cancún. Cuando llego a Cancún, Renata me recibe con una mesa, con un desayuno, y estaba su mamá, estaba una amiga de ella que es psiquiatra y que estaba hospedada en su casa, pasando vacaciones, y una amiga de ella de Ciudad de México que de la nada ese día cae ahí y dice, amiga, no me siento bien, quiero ir a tu casa, puf. Cuando estamos todas esas mujeres en la mesa, la mamá de Renata me pregunta, bueno, tú eres la que viene de un gran evento, cuéntanos cómo fue, que estabas ahí. Y yo dije, mira, podría hablar de política, pero no consigo, no puedo, porque la experiencia que tuve en la catedral un día antes fue tan fuerte que todavía me siento como en un estado de gracia que solo me da hablar de eso. Y empecé a hablar de María y de todas mis inspiraciones y de todo lo que había visto y de pronto las mujeres, estábamos en una mesa llena de mujeres y empiezo a hablar en contra del aborto, cómo las feministas mienten a la mujer, que no le dicen las consecuencias del aborto y cómo una mujer sanada desea ser madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la psiquiatra que estaba en la mesa dijo, bueno, hace 20 años que atiendo clínicamente y no hay una mujer que haya cometido un aborto que no se arrepienta de eso, que no tenga alguna secuela emocional. Bueno, entramos en todos esos temas súper profundos de la imagen de la Virgen y de pronto todas las mujeres estaban como emocionadas y algunas llorando y yo dije, ah, María tenía razón. María tiene razón, o sea, yo estaba viendo en real time que aquello tenía sentido, porque todas las informaciones que puse sobre la mesa, no hablamos de política, hablamos exclusivamente de María, de feminidad, de la vida, de la maternidad y cuántas habían retrasado la maternidad. Mi propia amiga dice, yo fui víctima del autismo porque debía haber sido madre, tuvo buenos pretendientes, pero siempre como que para después, para después. Bueno, a todo eso mi amiga dice, bueno, ya que estamos en esos temas. Mira, yo no había pensado en ser católica hasta ahí, ¿eh? Yo fui a la iglesia, hablé con la Virgen, la estaba tomando como un elemento, como voy a tomar ese elemento de acá, pero no voy a ser católica.
Pero en ese momento mi amiga me dice, ya que estamos en esos temas, hay una iglesia acá cerca que es hermosa, no saben lo que es la iglesia de Cancún, y hoy es domingo, era justo un domingo, vamos a la misa. Y bueno, y vamos las 5 mujeres que estamos en ese desayuno, vamos a la iglesia. ¿Cuándo voy a la iglesia? Yo imagino la iglesia como la de Washington, ¿no? Una iglesia normal. Sin embargo, voy caminando y está escrito Casa de María. Yo, Entrega tus nudos a María, Casa de María. Yo dije, pero eso es la casa de María. Me estás trayendo, Renata, ¿dónde me estás trayendo? Sí, es un santuario. Es un santuario de la María Desatadora de Nudos que está en Cancún. Cuando entro a ese santuario es completamente diferente porque es como en la selva, es como así, todo naturaleza, jardín, todo de madera, todo de paja y todo muy sencillo, que es lo que yo considero que también está reflejada en María. La verdadera belleza de la feminidad está en la sencillez. Entonces yo entro y digo, wow, eso realmente parece ser la casa de María. Y ahí había Lupita, una cantante, cantando una música linda para María, una voz femenina dulcísima. Yo dije, no, eso no puede ser real. Estaba entregado al ambiente, pero si eso no fuera suficiente, bueno, pasa la misa, el sacerdote reconoce a mi amiga, la brasilera, no sé qué, nos habla en portugués. Termina la misa, había un hombre vendiendo como unos tecitos de chocolate a mi amiga, un hombre que siempre está ahí. Y estábamos ahí las 5 mujeres y yo en estado vegetativo, te juro, así como en ese estado de gracia de, wow, ¿qué me está pasando? Qué lugar hermoso, ¿por qué me atrae tanto todo eso? Bueno, y ahí ese hombre vendiendo tecitos de la nada, hablando con mi amiga, se da vuelta, me mira a mí. ¿Acaso le has dicho sí a María hace poco? Porque tú solo estás aquí porque ella te atrajo. Y María es así, una vez que le decís sí, ella te absorbe por completo. Y vuelve como si nada, a hablar de sus cosas. Y mis amigas me miraron, mi amiga me miró y todos me miraron como, ¡oh! ¿Qué es eso? Bueno, finalmente llega el sacerdote Luis Pablo y yo digo, mira, estoy enloqueciendo, no es posible que me pase tantas cosas en tan poco tiempo. Y ahí le conté todo, le conté mi historia, le conté pues resumidamente, las inspiraciones que venía teniendo, el libro que estaba escribiendo lo que había pasado recién en Washington y lo que me había dicho este hombre. Dije, estoy enloqueciendo y él dice, no, no estás enloqueciendo, María es así. María es así, quédate tranquila, no eres la primera persona. Varias personas llegan con relatos semejantes de cómo María las atrae. Yo quiero tener tu contacto y quiero acompañarte. Entonces ahí Luis Pablo agarra mi contacto y no me suelta. Y me empieza a hablar, a hablar. Y yo llego a Buenos Aires, finalmente vuelvo a casa y empiezo a ir a las misas y a frecuentar la iglesia. Y ahí en una de esas parroquias, cerca de mi casa, le pregunto sobre el catequismo. Viene una señora de 90 años y me dice, bueno, puedes empezar y de aquí un año y medio te bautizas. Y yo dije, ¿tanto? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, y entonces comento con Luis Pablo, mira, anduve viendo para hacer el catequismo, pero me va a llevar como un año y él dice, no, el deseo está, el corazón está, hácelo conmigo, si no te importa, hacemos por llamada de video. Y bueno, y ahí él empieza a hacerme el catequismo con llamada de video. Yo quito todas mis dudas de testigo de Jehová, de la Trinidad, de todo, 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 todo. Me profundiza en la fe y me invita a ir a bautizarme en un día en que se iba a grabar un documentario del santuario. Bosco Films, que es una productora católica, iba a hacer un documental sobre el santuario de la María Desatadora de Nudos, que se iba a presentar en su cumpleaños, y él quería que mi bautismo y mi testimonio estuvieran en ese documental. Y yo justo sentía que era la fecha que yo quería ir. Antes de que él me escribiera, yo estaba escribiendo a mi amiga diciendo, ¿y si avanzamos con los barcos? No sé qué. Yo quería cualquier excusa para irme a Cancún a bautizarme. Yo ya sentía como que era la hora de eso, ya habían pasado 6 meses y yo estaba súper enamorada y estaba leyendo todos los libros que él me había pasado, etcétera. Y entonces, cuando él me dice, yo dije, obvio que sí, porque yo estaba buscando una excusa para ir a Cancún porque quería bautizarme, o sea, ese era mi deseo. Y ahí voy y me bautizo en el santuario de la desatadora de nudos, grabado por Bosco Film, o sea, más de lo que yo pudiera imaginar, porque eso quedó encima registrado en una producción de cine, yo no esperaba nada de eso, yo solo quería bautizarme. Y en el día en que llego a Cancún, el sacerdote me dice, Sandra, te tengo un regalo. Hablé con el obispo y te vamos a dar los 3 sacramentos. Entonces, en el mismo día recibí los 3 sacramentos. Y fue una experiencia increíble, pero si puedo resumir lo que fue el sentimiento que tuve en el día de mi bautismo, fue el día en que me sentí hija amada.
Yo creo que hayas resumido todo. Una hija amada de Dios. Dios te estaba esperando desde hace mucho y ese fue el momento de ese encuentro, ¿verdad? De ese encuentro con tu padre. Con el verdadero, sí. Con el verdadero. Sandra, tu testimonio es impresionante. La dulzura que reflejas, el amor que reflejas, no es un amor y una dulzura humana, es divina. Y uno sabe que ahí está la gracia orando en tu alma y en tu corazón para dar testimonio. Pero por supuesto son muchas las preguntas de personas que han vivido historias como las tuyas, que han sido rotas por dentro y que no han podido acercarse a Dios, que no han podido perdonar, que no han podido abrirse al amor de Dios, porque precisamente se preguntan, Dios, ¿por qué permitiste esto? Si tú existes, ¿por qué me pasó esto? Ese día que estabas en el carro, estaba la imagen de la Virgen, tú la invocas y pasa lo que pasa. ¿Cómo podrías explicar tú cómo llegaste realmente a entender que a pesar de todo, Dios realmente te amaba, te ama y te ha traído hasta este momento de tu vida? Yo me acuerdo que la imagen de la Virgen me quedó grabado, porque después en la delegacia, hablando sobre el tema, alguien me estaba diciendo, ah, Dios existe, la vida es para adelante. Y yo dije, no existe, porque mira lo que me pasó. Y, y me preguntaron, ¿cómo vas a decir que Dios no existe si nos has contado que había una virgen en el auto y que le rezaste? Y yo dije, sí, pero fui violada. Y él dijo, pero sobreviviste y eso fue lo que le pediste. Puf. Y eso fue algo que me quedó marcado. Pero pasan los años. Yo creo que el corazón dulce ayuda, porque yo pude ver muchas personas buenas que me han ayudado en el camino, como los policías, como la propia señora que me daba estudios de la Biblia, en lo que ella creía ser la verdad, ella estaba yendo a llevar amor, a llevar conocimiento, a edificar y terminó en la adolescencia apoyándome como una madre física ahí. Y en el final de mi libro, de hecho, que tengo escrito, mi libro termina con mi conversión al catolicismo, o sea, un libro que fue hecho para que yo tenía 3 deseos con el libro: que la gente que no cree en Dios pase a creer, que los que crean aumenten su fe y que si alguien piensa en cometer suicidio, que desista, que crean que Dios existe y que vale la pena seguir viviendo. Yo escribí ese libro ya desde el inicio con esas 3 intenciones y termino con mi conversión al catolicismo y con la Virgen María. Entonces, y al final de todo del libro, yo hago una reflexión exactamente con lo que vos dijiste. Cuando algo tan terrible sucede en la vida de alguien, es muy fácil preguntar, ¿dónde estuvo Dios? Y hoy, mirando mi historia, a través de mis ojos, por eso se llama el libro, mirando mi historia, consigo ver exactamente dónde estuvo. Estuvo en la mano de los policías que hicieron justicia. Estuvo en la bondad de las señoras que me dieron estudio de la Biblia. Estuvo en la psicóloga que me ha abrazado y me ha reconstruido. Entonces, al final, yo llegué a la conclusión de que el que nosotros seamos la imagen y la semejanza de Dios conlleva una responsabilidad, porque no todo tenemos que culpar a Dios, ni del bueno ni del malo, cuando Él nos ha dado la capacidad para ser coautores y co-creadores de la realidad. Entonces, no solamente que Dios existe, sino que Él nos exige a que hagamos el bien en esa tierra, a que combatamos esas causas, a que combatamos el mal. Entonces es como traer así un poco la responsabilidad de lo que a través de los dones que Él nos ha dado, ¿no? Y de esa bondad con acción, porque el amor tiene que ser, no tiene que ser un amor sentimental nomás, el amor exige acción y la fe exige acción, ¿no? La fe sin obras está muerta. Entonces creo que ahí está Dios. Dios está en la actitud que todos nosotros podemos generar para hacer de este mundo un lugar mejor. Sandra, mencionabas tú el feminismo. Sabemos que esta es una de las ideologías que ha permeado la esencia femenina. Este canal precisamente se llama Volviendo a nuestra esencia porque todas estas ideologías woke, feministas y todas las que existen tienen esa capacidad de venir a llenar, a tapar esas heridas de muchas mujeres, de muchos seres humanos precisamente para que no sanen y para hacerlos víctimas y presas constantes de estas ideologías que no le dan la verdadera libertad. Una de ellas es sin duda el feminismo.
¿Por qué crees que tú no caíste en el feminismo radical después de todo ese dolor, después de haber sido ultrajada por tu padre biológico, después de ser violada por otro hombre? ¿Por qué crees que no caíste en esta red del feminismo? Porque a los 15 años estudié la Biblia, eso es el punto principal, aunque fuera con los testigos de Jehová como sea, la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Capaz de atravesar el alma, el espíritu, entonces la palabra de Dios siempre me ayudó a ser sensata, a tener equilibrio en mis posiciones, a tener principios, a tener valores, y la gracia divina de alguna manera me estuvo acompañando, porque yo pude mirar a mi historia y ver que los policías me defendieron, que había mucho más, de hecho, hay, uno de los capítulos de mi libro dice que hay más hombres buenos, los hombres buenos son la mayoría, o sea, hay un 1% de hombres que son, pueden ser agresivos, violentos, malos, que causan mucho daño, pero la gran mayoría, el 99% son buenos. Y eso hay que reconocer y valorar y estimular que así sigan siendo caballeros. Entonces, creo que fue un poco de todo esto, del conocimiento de la Biblia, del estudio de la Biblia, de buscar en buscar la verdad. Y yo digo que el camino de la fe es un camino de conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios es un camino de búsqueda hacia la verdad. Entonces yo empecé por tomar una Biblia y por abrirla y estudiarla y leerla, y después de eso fui tratando de descubrir dónde podría ser bueno, el lugar donde, si Dios quiere, voy a crear mis hijos, pero es un camino, y esa decisión del sí, que lo tuve a los 15 años yo pensé en suicidarme, o sea, ese pensamiento de quitar la vida afecta a un 40-50% de las víctimas de abusos y violencia sexual. Es un número mucho mayor que en las personas comunes, ¿no? Que no han pasado por ese tipo de trauma. Yo tuve ese pensamiento y en ese momento que escribí una carta de suicidio, yo pedí una respuesta de Dios. Yo dije, si tú existes, pruébame, muéstrame, búscame, pues yo no tengo fuerzas. Y si tú existes, vale la pena seguir adelante. Y ahí las señoras me trajeron la Biblia. Entonces, ahí empezó. Yo creo que eso fue lo que me apartó. Y después de no victimarme, o sea, la vida es para adelante. La ropa de víctima no es algo que me vista bien. Yo fui víctima, yo no soy una víctima. Y yo pude superar emprendiendo, trabajando, saliendo adelante, siendo reconocida por mis logros. Entonces, eso también me ayudó en parte a no quedarme ahí, ¿no? Es decir, yo a los 21 años entendí, ok, todo lo que fui hasta ahora es consecuencia de lo que me sucedió, incluso mi casamiento, que fue un gran error, pero a la vez fue el deseo desesperado de una niña de formar una familia, donde yo no tenía la estructura, la capacidad y el discernimiento para formar esa familia. Pero todo eso fue consecuencia. De ahora en adelante, de los 21 en adelante, me hago 100% responsable de lo que me suceda. Y ahí cuando tomo ese control, ¿no? Esa tumba de mi vida, ese timón de mi vida, perdón, ese timón, ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Creo que fueron esos factores sobre todo, pero de acuerdo contigo que el feminismo, como toda corriente colectivista, todo lo que quiere es agarrar a todas las mujeres y ponerlas en un bolso donde todas tienen una única identidad compartida, y es una identidad de víctima. Cuando Dios, la primera libertad es la interior, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese es un texto. Dios nos ha dado una identidad única, única. Y solamente, por eso solamente Él tiene la capacidad de reconstruirla cuando esa identidad es maltratada, pisoteada, etcétera. Yo tengo seguridad de mi identidad por tener a Dios como centro de mi vida. Mm, qué linda respuesta y qué clara. ¿Por qué las mujeres hoy en día no podemos ser feministas? Porque muchos de los argumentos es que los derechos y los derechos de la mujer y mira todo lo que han logrado y todo lo que hicieron anteriores. Yo quisiera que tú le dijeras a las jóvenes que ni siquiera tal vez han pasado por ningún dolor como el que tú has narrado en este testimonio, pero que lastimosamente son estas feministas pasivas que se han dejado arrastrar por todas estas corrientes, por lo que nos enseñan en la escuela, en la propia casa, en las universidades. ¿Qué les dirías? ¿Por qué hoy las mujeres no podemos ser feministas? Porque es contranatural. Mira, Simone de Beauvoir, una de las madres del feminismo, decía que la mujer no nace, mujer llega a serlo. Y el negar la biología, todo lo que lograron las feministas con borrar la biología es
que hombres compitan con mujeres en deportes, ¿no? Porque si no naciste mujer y si un hombre puede creerse una mujer, o sea, si hay algo que vos decís, ay, es un logro feminista, es este, el único logro feminista. Lo demás, mujeres con las que yo no coincido en lo ideológico, como Ayn Rand, Margaret Thatcher, aunque yo no coincida con ellas en miles de cosas, son mujeres que vencieron y que eran referentes en su época, ellas mismas estaban en contra del feminismo. O sea, ni siquiera las que siguen la misma cadena de decir que son pro aborto, etcétera, aún esas estaban en contra del feminismo por ser una corriente colectivista. Entonces, es una mentira que las feministas han logrado derechos, porque la verdad es que en países donde el movimiento feminista era más fuerte, como en Francia, por ejemplo, es donde más se retrasó en aprobar el voto femenino. Y la entrada de la mujer al mercado de trabajo y el derecho a voto tuvo mucho que ver con los cambios de la propia humanidad, con la revolución industrial, que necesitaba mano de obra y ahí entraron las mujeres, y con las guerras, que las feministas, la parte que no cuentan es que siempre fueron los hombres a la frente de batalla, ¿no? A morir para defender su patria, sus familias. Entonces, con las guerras, las mujeres asumieron más todavía puestos porque no habían hombres. Y ese cambio fue permanente. Entonces, lo primero es eso, no debemos nada. Margaret Thatcher dijo, yo no debo nada al movimiento feminista liberal, no se debe. Si ella no debe, que yo ser primera ministra, imagínate vos y yo, no debemos nada. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, ¿por qué es contranatural? Porque el cerebro femenino es diferente del cerebro masculino. El cerebro masculino está enfocado en la competición, en el logro, en el objetivo. El cerebro femenino tiene que ver nuestra respuesta felicidad, nuestras hormonas, esa revolución hormonal que no podemos negar que todos los meses la tenemos nos da la respuesta de felicidad en la creación de vínculos, de comunidad. Tampoco es natural que las mujeres compitan, porque no fuimos creadas para eso. Eso también es una disfunción de lo que, de lo que es realmente la virtud femenina, porque la mujer solo es feliz cuando está creando vínculos, cuando está creando comunidades, y eso significa que sí, una mujer es mucho más feliz con un niño en los brazos que con todo el éxito que el mundo le pueda dar. Quiere decir que una mujer, para ser femenina, tiene que abrir mano de todo y ser una ama de casa 100% calladita. No, eso también es otra mentira de las feministas, porque las mujeres siempre colaboraron. Antes de hecho, era agricultura familiar el trabajo, ¿no? Todos trabajaban, la mujer, el hombre, los niños. Y un libro que me gusta siempre recordar es el libro de Proverbios, el capítulo 31. Estamos hablando del Antiguo Testamento, o sea, antes de la venida de Cristo, cuando la madre de un rey le va a instruir qué es la mujer ideal, describe una mujer activa, que ve un campo y que lo compra, una mujer que negocia, pero que tiene a su casa como el centro de su vida. Entonces, siquiera la Biblia nunca fue en contra de que la mujer pudiera ejercer, sea laboralmente, intelectualmente, pero sí siempre recordó que el centro de la vida de una mujer y su felicidad y su realización está en la familia. Entonces, y obvio, y acá volvemos a otro punto que es importante. Yo no sé si voy a llegar a ser madre. Es mi sueño, es mi sueño. Terminé una relación por eso, escribí un libro basado en eso, pero yo sé que voy a ser madre de todo modo, porque la maternidad puede ser también algo espiritual y por eso María es perfecta, porque ella fue madre biológica y es madre nuestra, es madre espiritual también. Y también está la Madre Teresa de Calcuta, que salvó más de 3.000 niños del aborto. Entre tantas otras, todas las monjitas le decimos madres, porque ser madre significa realizar una labor de cuidado, de amor. Entonces, si Dios no me da la gracia de tener un buen esposo y ser mamá, yo sé que fútil no voy a ser, mi vida va a tener un significado. Eso que estoy haciendo, el libro, las conferencias, hablar con tantas mujeres, ayudar, eso también tiene una maternidad involucrada. Lo que no voy a hacer, que podría tranquilamente, si yo quisiera quedar billonaria con todos los contactos y los negocios que hago, yo podría meterme de cabeza en eso y tener esa vida, pero es vacío. Yo ya llegué al punto de vencer en un ambiente masculino y entendí que eso no basta. Eso no basta. Yo quiero ser mujer, quiero ser femenina, quiero amar. Nacimos para traer cielo a la tierra. Esa es la verdad. Muy importante lo que estás diciendo, porque lastimosamente
Veo muchas jóvenes de tu generación, mi generación, mujeres mucho más jóvenes que celebran el simple hecho de que las mujeres ocupemos cargos, lugares, protagonismo en la sociedad, en el mundo, y vemos a muchas mujeres grandes protagonistas de la historia actualmente, pero cuando uno analiza esas mujeres, Sandra, se da cuenta que son mujeres que no están trayendo ese corazón femenino al mundo, que no están trayendo esa esencia femenina que el mundo necesita. Y en esa carta a las mujeres, San Juan Pablo II hace ese llamado a las mujeres: listo, ustedes quieren y son parte de la sociedad activa, pero ustedes no tienen un corazón como el hombre, ustedes tienen un corazón distinto y por eso Dios las dotó y nos dotó de ciertas características. Sin embargo, no se ve esa coherencia y esa congruencia en el mundo y sencillamente las mujeres, ay, es que es mujer, es la primera presidenta, es la primera ministra, es la primera, pero ¿de qué nos sirve ser mujeres, ocupar cargos importantes y no maternizar el mundo? Exacto, ahí está. Y hay otro texto que es fascinante sobre eso, que estudiando sobre mis conferencias descubrí que es el libro de Débora. Débora era jueza y líder en Israel. Y ella llama a Barak, que es el comandante del ejército de Israel, y dice, mira, tienes que ir a la guerra porque Yahvé te va a dar la victoria. Y él dice, bueno, voy, pero si tú me acompañas. Ahí muestra el hombre confiando en el discernimiento de una mujer. Débora era considerada jueza porque la gente confiaba en su sabiduría. Y ella lo acompaña, pero dice, voy, pero la victoria será dada a mano de otra mujer que era Jael. Entonces, esa historia es increíble porque primero muestra la complementariedad de la mujer y del hombre, porque el hombre es el que va a organizar el ejército, objetivamente es el comandante de la batalla, pero su corazón, su discernimiento, su intuición femenina lo acompaña y muestra que Dios puede dar las victorias a quien quiera, incluso las manos de una mujer al final de la guerra. Pero lo más lindo es el cántico que escribe Débora después de esa batalla. En el cántico que ella escribe, que está en el libro de Jueces, dice, entonces faltaban los líderes en Israel y me levanté yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ese texto resume todo lo que estamos hablando porque ella no se levantó como un hombre más, no se levantó para competir, no se levantó, ella se levantó como una madre en Israel. Entonces yo siempre digo, levantémonos como madres. Puedes estar en la política, en los negocios, en lo que sea, pero no dejar de ser mujer, no dejar de maternar. Y la maternidad te exige lo primero, que es lo que más dije precisamente en México en las conferencias que di, que no entiendo cómo ahí pueden haber personas que sean, se digan católicas y aborteras, o sea, es una aberración lo que está pasando en ese país. Pero yo dije, ¿por qué significa levantarse como madre? Significa también defender la vida. Entonces, ser mujer basta, no hace falta ser feminista, ser mujer basta. Levantémonos como madres y defendamos la vida. Bueno, ¿y cómo va tu práctica del catolicismo? ¿Cómo va ese descubrir la misión desde el corazón de la Virgen María? Bueno, voy a misa todos los domingos, no fallo, y sabes que no tardo mucho para hacerme tradicionalista, porque tengo esa tendencia, como yo vine de los testigos de Jehová, imagínate que para los testigos el tema de la castidad, por ejemplo, no es una opción. Me parece muy bonito cuando ellos dicen, "Ah, o estás casado, o si estás cometiendo una relación, estás en inmoralidad". Entonces, yo como ya tenía esa tendencia, entré, analicé y dije, bueno, me quedo con la misa en latín, me quedo con la tridentina, que acá veo que todos como que están buscando más hacer las cosas en su vida, generar esos frutos. Y a la vez tengo mi sacerdote de Cancún, que es el que me aconseja siempre. Entonces, ahora que estuve, le dije, mira, sacerdote, yo estoy yendo a la misa en latín, que me gusta mucho, de vez en cuando voy a la de Pilar, también a la iglesia de Pilar que está en Recoleta, y me gusta usar la mantilla. Yo te voy a decir que yo voy a tu misa, pero voy a usar la mantilla. Y él me dice, bueno, puedes usar no como un signo de superioridad moral. Yo dije, no, no, no es por eso. Dije, es que en un mundo donde la feminidad está tan atacada, el que yo agarre esto y diga, soy femenina, soy sagrada, Dios me está como que cuidando. Es como reconocer, eso para mí tiene una belleza increíble. Y aparte, el error de Eva fue querer desobedecer a Dios, el de María, el acierto fue ser la esclava del Señor. Entonces, cuando yo pongo la mantilla, yo siento que estoy siendo más obediente, que me estoy poniendo en mi lugar femenino. Y él dice, no, eso está perfecto. Y ahí él me dice, bueno, anda a la misa tridentina, pero de vez en cuando anda a la de Pilar para que no pierdas la humildad. Mira, Así me qué gran termino. consejo.
Un gran consejo, dice, porque ahí tiene, y la de Pilar, dice, no se perdió tanto los ritos, todavía tiene, ¿no? Parte, está como en el medio del camino entre no el supermodernismo, no es la tridentina, pero tampoco es supermoderna, entonces así estoy practicando mi catolicismo, haciendo, primero alimentándome yo, ¿no? Porque uno tiene que estar fuerte, entonces estudiando, leyendo, yendo a misa, yendo a la misa en tridentina, yendo a la misa de Pilar, yendo siempre con la mantilla, dándome el ejemplo a mí misma, cuidándome en esto. Y mi cuaresma la pasé haciendo conferencias entre Chile, México y Guatemala, que también yo sentí que era un servicio. Como voy a hablar con las mujeres, y fui y hablé con las mujeres y todo eso que estamos hablando acá, se lo dije a muchas mujeres, a 200 mujeres en Chile, a 1500 mujeres en México y a más 400 mujeres en Guatemala. Entonces, estoy viviendo plenamente mi misión. Qué belleza, qué linda. Pues me alegra profundamente y gracias a una de estos encuentros que tuviste en México, llegué a conocerte precisamente por una mujer que estuvo en tu testimonio, En escuchando el tu santuario. testimonio y me dijo, mira, me encantaría, ella me sigue, me encantaría que la entrevistes, sé que te va a encantar y estuve siguiéndote y ese ha sido uno de mis grandes propósitos que Dios puso también en mi corazón y la Santísima Virgen sé que es la protagonista de esto, de volver a rescatar esa esencia femenina que tanto se ha perdido como mujer, como mamá. Yo soy mamá de dos niñas y creo que eso es un gran reto y me duele profundamente ver a tantas niñas rechazando la belleza femenina, o sea, queriendo parecerse a los hombres por heridas, por dolores, porque no fueron amadas, porque fueron rechazadas, por tantas cosas que pasan en el corazón del ser humano, pero que si las vivimos con Dios cobran un sentido completamente distinto, tienen un propósito completamente distinto y que tú en este testimonio querida Sandra, lo reflejas. Dos preguntas antes de terminar. ¿Por qué no decidiste seguir por el camino de los hermanos, los testigos de Jehová? Y la otra después te la hago. Bueno, los testigos, primero, faltó mucha caridad con la relación a mi divorcio, ¿no? Yo no tenía cómo consumar ese casamiento, estudié mucho a base de las escrituras, ahí está claro que la unión tenía que ser una sola carne, que eso era importante. Antiguamente, antes de existir los cartorios, el hombre llevaba a la mujer a su casa, tenía una relación, a partir de ahí era su mujer, entonces como yo no conseguía entregarme y vi que eso no tenía solución porque yo ya había buscado todas las alternativas y ellos no me dieron respuesta a eso, simplemente dijeron, bueno, tu cuerpo pertenece a tu marido, el de la tuyo y listo. Y yo dije, entonces me tiene que violar, o sea, no tiene sentido. Esa falta de caridad, y ahí yo había leído que la Iglesia Católica sí habría considerado nulo el casamiento, entonces dije, ¿y por cuáles razones? Entonces, eso fue un punto en que yo no me pasó por la cabeza ser católica en aquel momento, pero yo llegué a estudiar esto para ir a hablar con los ancianos de la congregación. Después está la expulsión, ellos expulsan a las personas y eso es muy triste. Ahora han quitado, ahora han cambiado el entendimiento, pero hasta entonces cuánta gente se perdió, como yo misma, yo pasé por un proceso de expulsión de que te anuncian que estás afuera y para volver yo tenía que ordenar mi vida, entonces tenía que o ser casta y decir no me voy a casar nunca más, o ellos también tenían miedo que yo me casara y volviera a pasar la misma cosa. Entonces, como que cuando yo quise volver, dijeron, no, resuelve tu problema como resolverlo en el mundo y después volver como para que no derribes otro hermano, o sea, no tiene sentido ese extremismo, ¿no? Ese extremismo. Y después, claro, ahí estudiando mucho teológicamente, hay varias cosas que yo no estaba de acuerdo. Yo siempre me preocupaba con el tema que ellos conmemoran a la entrega de Jesús, hacen el memorial de la muerte de Jesús el 14 de Nisan, que es el día exacto que la Biblia dice que murió Cristo, eso está en el calendario judío, es el 14 de Nisan. Siempre hacen esa parte, pero solo ahí, solamente ahí, y nosotros solo pasamos el pan y el vino, no lo tomamos, no comemos. Y la Biblia dice claramente que el que no coma y que no beba no va a entrar al reino de los cielos, pero ellos creen que solo los 144.000, pero eso como también me molestaba, porque yo decía, siento que no estoy participando de la cena del Señor directamente. Entonces, habían algunos puntos teológicos que yo ya estaba en desacuerdo, la expulsión sobre todo, porque faltó caridad y para mí fue un trauma más. O sea, yo conseguí casarme, divorciarme virgen y encima ser expulsado, no sé, no tenía... No tiene sentido. O sea, está un desastre total. Entonces, perdón, reírme, pero hoy ya es como que llega a ser gracioso lo irónico, ¿no?
Pero, por esos motivos me aparté. Igual tengo mucho cariño y no es algo que yo voy a hablar mal. Yo creo que la gente que está ahí es gente buena, es gente, una persona que yo aprendí mucho de ellos. Yo me despertaba desde los 15 años hasta los 24 a la mañana y iba a predicar, enseñar la Biblia a las personas. Ese espíritu misionero que tienen es muy bueno. La vestimenta también, el código de vestimenta. Por eso me fue fácil ir a lo tradicional. Yo entré y dije, bueno, ya que estoy en esto, voy a lo que para mí es común ir como con un vestido largo, tener esa modestia. Entonces tiene muchos puntos en común, pero no tienen la verdad completa. La verdad solo está en la iglesia que fundó Cristo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué mensaje ya para terminar le darías o compartirías con mujeres, personas en general que han sido víctimas del abuso, de la violencia, que no han logrado sanar, que quieren restaurar sus vidas? ¿Qué mensaje les quisieras compartir? Vuelvo al texto que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La primera libertad que tenemos que obtener, conquistar, es nuestra propia libertad interior, ¿no? Liberarnos de esas heridas. Por más difícil que sea, yo les digo que es posible, que la gracia divina todo lo sana, todo lo liberta, todo lo reconstruye. Y que esa identidad que puede haber sido maltratada, yo sé, me duele mucho el caso de Noelia Castillo, que pasó hace poco tiempo, porque yo sé lo que es estar en ese lugar. Yo sé lo que es sentir que tu vida no tiene valor, pero para Dios tienes valor. Para Dios tiene mucho valor y por eso solamente en Él conseguimos reconstruir esa identidad y seguir adelante. Y cuando una persona consigue salir adelante de verdad y se convierte en una sobreviviente, que es lo que me considero, después hay otras cosas en la vida que empiezan a perder la relevancia. A veces yo recibo golpes que digo, ¿qué es eso? Como nada, si yo pasé por tanto, o sea, eso no me va a derribar. Entonces, la resiliencia que nace de una superación es algo bello y valioso. Por más triste y fea que haya sido cualquier situación en tu vida, se puede sacar un aceite precioso de eso y de una persona resiliente y una persona que pueda también ayudar a sanar a los demás. Qué belleza. Pues Sandra, agradezco muchísimo tu tiempo, tu testimonio. A ti. Dios te bendiga. La Virgen María te siga cubriendo con su bendito manto y que sigas cumpliendo esa misión de rescatar y restaurar a las mujeres que ella ha querido restaurar a través de tu testimonio. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. Y espero que nos conozcamos pronto personalmente. Por favor, yo también sueño con conocerte y darte un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Amén, gracias a ti también.